Gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, quiero iniciar mi intervención aclarándole al asambleísta Mae Montaño, por cierto, de su intervención anterior, que fue el propio expresidente de la República, Rafael Correa, que pidió examen especial a su patrimonio. Y le recuerdo a usted y a todo su bloque que no es Rafael Correa quien tiene su plata en paraísos fiscales. En segundo lugar, también debo mencionar que así como la asambleísta Vilma Andrade se ha pedido que se hable con la verdad, y como lastimosamente, como siempre, ciertos asambleístas de oposición olvidan o no les interesa recordar el pasado, yo se los voy a recordar. Pongan por favor la primera diapositiva. Por favor, señores asambleístas. Para aquellos que dicen que el ex Contralor General del Estado ha sido funcionario de la Revolución Ciudadana y ha sido Contralor impuesto por Alianza País, les recuerdo esta nota del año 2007. Congreso aprobó terna para Contralor General del Estado. Y luego la parte pertinente, los bloques del PRIAN, Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, Unión Demócrata Cristiana y PRE, aprobaron la terna que el Congreso Nacional enviará al presidente de la República, Rafael Correa, para la designación del Contralor General del Estado. No solo aquello, sino también que aquí tengo en mis manos el acta que reposa en esta Asamblea Nacional y en donde menciona claramente cuáles fueron los diputados en aquella época que hoy son asambleístas que votaron a favor de esa terna, que por cierto, algo que hacía el Congreso, no consideraba impugnaciones ni mucho menos concurso de méritos, era simplemente una terna. Y leo muy rápido, votó a favor de esta terna, por supuesto que le integraba el ex Contralor Carlos Poli, el diputado Eliseo Azuero, el diputado Luis Pachala, el diputado Luis Fernando Torres. Aquí está. Pueden decir lo que sea, pero esto consta en la historia. Así que antes de referirse al ex Contralor como funcionario de la Revolución Ciudadana, revisen un poquito la historia. Ahora, del tema que me compete, asistimos a esta sesión de pleno para resolver acerca del juicio político, si quitan la presentación por favor, para resolver acerca del juicio político iniciado en contra del ex Contralor Carlos Poli. Y en ese sentido me parece importante hacer una reflexión acerca del objeto mismo del juicio político. El juicio político es un procedimiento político jurídico que sirve para determinar las responsabilidades de las máximas autoridades del Estado en ejercicio de su cargo. Esas responsabilidades, ¿cómo se determinan? Con la existencia de evidencia del incumplimiento de las funciones. No se trata aquí de hacer apreciaciones subjetivas respecto al desempeño de determinada autoridad. Por supuesto de que si hay indicios de responsabilidad penal, esto compete 100% y netamente a la función judicial. Para el caso del Contralor General del Estado, la ley señala que para el enjuiciamiento político, para que éste proceda, se da por el incumplimiento de las funciones que la Constitución y la ley le confieren, y es justamente lo que a este pleno le toca demostrar. Un Estado de Derecho no se rige por lo que un sector de la sociedad dice, sino por lo que la ley y la Constitución señalan. En otras palabras, aquí no es lo que yo creo, aquí no es lo que yo digo, lo que yo pienso, aquí es lo que la ley establece. Este juicio político tiene sustento en los artículos 131 de la Constitución y del 78 al 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y justamente toca resolver para ver si ha existido o no incumplimiento de las funciones que en este caso corresponden directamente al Contralor General del Estado, funciones que se encuentran detalladas claramente en los artículos 211 y 212 de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de la Contraloría, y su correspondiente reglamento. En el caso del juicio político al ex Contralor Carlos Poli, estamos juzgando exclusivamente, escúchenme bien y sobre todo los ciudadanos en general, exclusivamente las acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones. No lo estamos juzgando
por las acciones u omisiones de terceras personas o del equipo de auditores que inició los exámenes a Odebrecht. Estamos juzgando la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones de manera directa. El colega Daniel Mendoza ya lo hizo en la primera intervención y se ha referido en detalle a esas acciones y omisiones. Y ha sostenido, simplemente para dar un ejemplo y para evidenciar que ha existido tal incumplimiento, que habiendo sido pública la detención de Mauro Terán y de Alexei Mosquera, ambos presuntamente involucrados en el caso de corrupción de Odebrecht, el ex contralor no inició los exámenes especiales a las declaraciones. ¿Y cuál es el artículo que ha incumplido? Nos remitimos a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su artículo 31 cuando señala: la Contraloría General del Estado, además de las atribuciones y funciones establecidas en la Constitución Política de la República, tendrá las siguientes. Numeral 9. Exigir y examinar las declaraciones patrimoniales juramentadas e investigar los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. Esta es una función en la ley que fue claramente incumplida por el ex contralor. Existe incluso la propia certificación de la Contraloría General del Estado, en donde se señala que estos exámenes especiales nunca se llevaron a cabo. Señor presidente, colegas asambleístas, yo creo que este juicio político le está dando una muestra contundente y clara al país de que este tipo de procedimiento sí se puede llevar con altura y responsabilidad. Se lo ha hecho desde su calificación por unanimidad en el Consejo de Administración Legislativa hasta la recomendación que hace la Comisión de Fiscalización, también por unanimidad a este Pleno, de iniciar ese juicio político. Esto quiere decir que se ha dado paso a un enjuiciamiento político porque ha existido el cumplimiento de las causales y requisitos determinados en la ley. Eso es lo responsable y así debemos actuar siempre. Esa coherencia jurídica y política lastimosamente no ha existido cuando se ha presentado el inicio del juicio político para el vicepresidente de la República. Y lo menciono porque aquí algunos compañeros asambleístas lo mencionaron. El artículo 129 de la Constitución señala de manera taxativa, de manera clara, cuáles son las causales para que proceda el enjuiciamiento al vicepresidente de la República. Delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro u homicidio por razones de política o conciencia. Por tanto, queridos asambleístas y querido pueblo ecuatoriano, para que proceda el enjuiciamiento al vicepresidente de la República, se requiere que existan pruebas del cometimiento de alguno de estos referidos delitos. Y hasta el momento no se ha enseñado por parte de ustedes ni una sola prueba. Al pedido de enjuiciamiento político, ¿qué es lo que adjuntan? El juicio que se está llevando en la función judicial contra Alex Bravo y contra Carlos Pareja Yanuseli. Esas son las grandes pruebas que se han adjuntado al pedido de juicio político al vicepresidente de la República. La responsabilidad política debe entenderse por los actos desarrollados por el propio funcionario y no por actos de terceros. Es lamentable que un sector de la oposición siga jugando con este tema, y me refiero ahora sí a las palabras del asambleísta Guillermo Celi cuando menciona la participación de ciertas compañeras de su bloque como históricas. Yo también considero que son históricas. Solamente de esa manera se puede calificar a alguien que de forma irresponsable, sin tomarse la molestia de leer este informe de la Contraloría de 60 páginas para decirle la verdad al país. Pongamos por favor las diapositivas. ¿Qué ha dicho de forma irresponsable cierta asambleísta de su bloque? Legislador Celi ha dicho que de este informe general que se ha realizado a la vicepresidencia de la República ha existido un gasto para una alfombra de $48,000. Y claro, el ciudadano que no tiene acceso a este informe puede creer que eso es cierto, pero ¿cuál es la verdad? Aquí están los comprobantes de cuánto se ha gastado en esa famosa alfombra y el valor que se señala es de $681.39, más lo que costó la instalación de $156 aquellas alfombras, da un total
Un total a pagar de 838,19. Esta es la verdad que se tiene que decir al pueblo ecuatoriano, y no por politiquería y por ganar simplemente unos cuantos votos salir a decir cualquier cosa. Nosotros somos asambleístas de la República. Se pide coherencia, responsabilidad, no con nosotros, sino con quienes les han dado el voto. Y para finalizar, señor presidente, creo que este juicio político ha cumplido con todo el procedimiento previsto en la Constitución y la ley. Hubiese sido conveniente la comparecencia del excontralor Carlos Polit, quien fue citado además de manera legal y oportuna. La resolución de este pleno es previsible, pero necesitamos una reforma legal urgente. La sola censura como una sanción política y la destitución como una sanción administrativa no son suficientes para quienes no han logrado demostrar eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio del servicio público. Así que una reforma para que un funcionario que sea enjuiciado políticamente por el Pleno de la Asamblea no pueda ocupar nunca más un cargo administrativo dentro de la función pública. Gracias.